suerte, coincidencia o simplemente una chispa que se da en muchas ocasiones. En la industria musical existen canciones que se convierten en himnos para millones de personas, ya sea por su baile o hacerse viral en las redes sociales hoy en día. Aquí les dejamos los artistas que solo pegaron una y se los tragó un dragón, o sea, desaparecieron. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo para que disfrutes de contenidos súper interesantes como este. Comenzamos con DJ Cass, Scooby-Doo Papá. El tema Scooby-Doo Papá, el cual fue producido por el artista de origen dominicano DJ Cass, aunque él no compuso el ritmo original, el cual es de un beat del tema Tu Madre de Chelo Chak, y se basó en una canción del rapero Michael Dappa, según reveló el propio DJ Cass. La canción original en la que se inspiró el Scooby-Doo Papá se llama Men's Not Hot. Luego el cantante Pitbull decide hacerle el remix a este gran hit, pero de ahí en adelante DJ Cass se ha desvanecido en el olvido. Se lo tragó el dragón. Pasamos a Macarena. La canción Macarena es una creación original del dúo español Los del Río y se inspiraron en un viaje que hicieron a Venezuela en el que conocieron a una hermosa bailarina de flamenco. Cuando la canción se convirtió en un éxito, se hizo conocida en Venezuela como Macarena y este fue el primer y único éxito, el cual se convirtió en la primera canción en español en entrar al Hot 100 de Billboard, Estados Unidos, tal cual el éxito que recientemente vimos a Taiga haciéndole una versión también. Próxima, Un Limón Medio Limón, Juan Antonio Castillo Madico, y también conocido como el Patuchas, cantautor, poeta y escritor de relatos español de la década del 1990. Formó parte del grupo Pabellón Psiquiátrico, pero en solitario saltó a la fama en el 1996 con su canción El Rap de los 40 Limones. Se cuenta que se quitó la vida a los 30 años por problemas de depresión. Unos aseguran que fue porque hacía buenas canciones, buenas letras y nunca conectaron con el público. Y cuando lanzó lo que para él sería un tema sin sentido, se convirtió en hit. Nada confirmado, pero muy lamentable. Las Ketchup, Acereje. Acereje se convirtió en la canción más popular del año 2002. El tema que vino acompañado de una peculiar coreografía. Si hubiese pegado en estos tiempos hubiese sido un palo en TikTok. Se volvió un elemento cultural importante que incluso fue tildado como demoníaco. Estas admiten que no tenía un origen demoníaco, como muchos afirmaron, que esto fue un clásico de los 80, lo que inspiró a la composición interpretada por Las Ketchup, trío español que saltó a la fama gracias a este único hit, ya que luego de esto un dragón se las almorzó. Gangnam Style fue lanzada el 14 de agosto del 2012 por Psy y debutó en el puesto número 1 en Gaon Chart, la lista musical nacional de Corea del Sur, con un baile muy peculiar y pegajoso que puso a famosos y raperos de Estados Unidos a bailar y subir sus cortes en las redes sociales, y se viralizó de tal manera que se convirtió por un gran tiempo en el video más visto de todo YouTube. Luego se suponía su próximo lanzamiento, Gentleman, sería un gran hit mundial, pero no fue así, aunque por las expectativas logró una gran cantidad de vistas también, para que luego un dragón proceda a comérselo. Palito de Coco. Dale para allá. Saluda amiga, saluda amigo, saluda vecina, saluda vecino. Cuando Palito no viene la gente pregunta, ¿dónde está Palito? Esta canción era interpretada por Rumay, de nacionalidad haitiana. La usaba para vender sus dulces en las calles de República Dominicana. Pero el tema era tan pegajoso que se hizo viral en las redes, la grabó profesionalmente y fue entrevistado por distintos noticiarios importantes, tanto de Santo Domingo como internacionales. Luego, por problemas con su manager, tuvo que volver a Haití. Allí siguió en su música con nueva compañía, para que no crean que solo fue Palito de Coco que grabó. Tiene muchas canciones más y actualmente se encuentra en Chile. Pero luego de este hit Palito de Coco, un dragón lo devoró. Amara la Negra. Amara se hizo muy popular en la República Dominicana con su sencillo Ay, el cual mostraba sus dotes de movimientos de su cuerpo al ritmo de esta canción que le hicieron muy popular, en un tema al cual se cuenta tuvo una fuerte inversión. Amara lanzó muchas canciones más, pero no tuvo la misma repercusión. Son by Four, A Puro Dolor. Muchos recuerdan este gran hit. Fue un éxito del grupo puertorriqueño Son by Four en el 1998. Con A Puro Dolor se mantuvieron por un año en las listas de popularidad
y hasta el día de hoy sigue siendo un clásico. Azul Azul, La Bomba. Azul Azul fue un grupo de música pop y rock de Bolivia formado en la ciudad de Santa Cruz a principios de los años 1990. Se dieron a conocer en 1998 con la canción titulada La Bomba, que logró pegar por toda Latinoamérica porque incitaba a bailar, a hacer movimientos y era muy usada para bailes especiales, zumba, etc. Después de este hit, el Dragón los visitó y ya ustedes saben. Anaís, Lo que son las cosas. Lo que son las cosas es el segundo sencillo del álbum debut Así soy yo de la cantante dominicana Anaís. Primero cantó la canción mientras competía en Objetivo Fama con excelentes críticas. La canción resultó ser un gran éxito para Anaís, entrando en las listas de Billboard Hot Latin Song, donde se mantuvo en la posición número 1 durante 6 semanas. Y la canción ganó 2 premios en los Billboard en el 2006. Y de ahí en adelante el Dragón hizo su trabajo. Melody, El baile del gorila. La vamos a incluir, pero en realidad tiene 2 grandes hits, éxitos, los cuales son El baile del gorila, el cual hasta el día de hoy sigue siendo uno de los favoritos de los niños, y un segundo hit titulado De pata negra. De ahí en adelante la chica no volvió a pegar otro hit, pero conectó 2 veces. El Dragón no se la llevó desde el primer hit. Oscar de la Hoya, Ven a mí. El famoso boxeador lanzó el 10 de octubre del 2000 un álbum nominado al Grammy titulado Oscar de la Hoya. Se trata de un álbum de pop latino con 13 canciones en inglés y español. De allí se desprendió su tema promocional Ven a mí, que pegó fuertemente, pero fue su único hit antes de que el Dragón se lo llevara. Chacarrón. Nadie sabe hasta el momento qué quiere decir chacarrón. Incluso por ahí empezó a correr el rumor de que el cantante era una persona muda. Pero de una forma u otra es innegable que esto lo hemos bailado en más de una ocasión. Lo ponemos porque muchos pensaron que un mudo la cantó y desapareció, pues no fue un mudo. El Chombo de Panamá fue quien decidió hacer este tema en forma de humor en ritmo reggaetón y fue una de las más exitosas de su álbum. El Dragón no llegó a comerse el Chombo está activo todavía. Chelo, Cha Cha, pero no se confundan porque en República Dominicana hay un rapero llamado Chelo Chac, este no es. Hablamos de Chelo, quien también lanzó un super hit titulado Cha Cha en el 2009, con un ritmo bien pegajoso que hacía bailar a cualquiera. Pero después de esto jamás hemos vuelto a saber de él, no corrió con la suerte del Chombo. Clímax, Mesa que más aplauda. El grupo Clímax es un grupo de música dance originario de Veracruz, México. Fue creado por DJ Oscar en el 2004 y este sí es verdad que era un ritmo que pegó en toda Latinoamérica, en la que invitaban a las mesas a aplaudir para enviarle a la niña. Moverse era obligatoriamente. En el álbum que salió este tema alcanzó el lugar número 1 en el Top Latin Album de Billboard. ¿Dónde está el grupo Clímax? Pues ya imagínense, el Dragón no le gustaba este tema, se enfureció y al final te dejamos 2 videos súper importantes. Uno nos muestra los artistas urbanos que rechazaron grabar canciones y luego estas canciones se convirtieron en grandes hits y se arrepintieron de no grabarla. Y otro nos enseña los artistas que han cantado para Pablo Escobar. Así que haz clic en el cuadro que te interese, pero antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal.